Buenos días, es un gusto estar con todos ustedes y tocar este tema en este curso que tiene su tercera edición, y entonces es un placer poder presentarles estos casos clínicos. Este es un caso clínico de un masculino de 72 años de edad con diabetes mellitus tipo 2, toma metformina, glibenclamida, 505 cada 8 horas, hipertensión arterial sistémica de 5 años en control con losartán más metoprolol. Este paciente con un control irregular, sin modificar el estilo de vida, y se automedica por autotoma de medicamentos. Entonces ya les mostraba que es un hombre de más de 70 años con antecedentes de diabetes mellitus e hipertensión arterial como factores de riesgo cardiovascular. Y entonces ahora el paciente tiene un episodio el 1 de febrero de angina de esfuerzo durante 5 minutos. El día 2, a las 2 de la mañana, vean la secuencia de tiempos, por favor. Dolor torácico de inicio progresivo, intensidad máxima 9 de 10, diaforesis, disnea y náusea. A las 2:30 de la mañana, el paciente llega a un hospital de segundo nivel en Milpalta, que está muy cerca del Instituto Nacional de Cardiología, y más a esa hora de la noche. Le toman electrocardiograma, inician nitratos, aspirina y enoxaparina subcutánea 40 miligramos. Vean que de las 02 horas con 30 minutos de la mañana que tomaron el primer electrocardiograma e inician un tratamiento médico, no especifican el diagnóstico, es hasta el cambio de pase de visita a las 8:30 de la mañana, donde documentan que el electrocardiograma tiene cambios electrocardiográficos con elevación del segmento CT de B2 a B4. No contamos con el trazo de ese momento, pero con toda esta idea de que todo paciente debe ir a cateterismo cardíaco, a esa hora deciden a las 8:30, después de que el paciente había llegado a las 2 de la mañana y se retrasa el diagnóstico, que es uno de los principales problemas en el diagnóstico en el síndrome coronario agudo, deciden enviarlo al Instituto Nacional de Cardiología porque es el código de infarto y los pacientes tienen que ir a cateterismo cardíaco, y esa es la idea generalizada que se ha quedado en los diferentes centros. Tienen dudas si lo mandan en helicóptero o en ambulancia terrestre, pero el paciente arriba al Instituto Nacional de Cardiología en helicóptero a las 11:47, y ese es el motivo por el cual llega al hospital. Esto es interesante porque ven el tiempo de retraso en la atención del paciente desde las 2 de la mañana hasta las 11:47. Este es el electrocardiograma de ingreso al servicio de urgencias. Yo le decía en forma de broma a los residentes que seguramente iban a publicar en Facebook que paciente atendido de manera oportuna, lo trasladamos en helicóptero y estamos mejorando la atención del paciente infartado, con un paciente que tiene un retraso de estas características. Pero vean, el electrocardiograma muestra elevación del segmento ST prácticamente B2, B3 y B4, tiene un infarto de localización anteroseptal, y entonces al llegar al instituto se decide llevar a estudio de angiografía coronaria, una angioplastía primaria, con los tiempos de retraso que ya les había mostrado. Esta es la angiografía coronaria, se inicia la inyección por la coronaria derecha al considerar un infarto de localización anterior. Se ven irregularidades en la coronaria derecha y circulación colateral hacia la descendente anterior. Tiene una enfermedad difusa la coronaria del lado derecho con unas lesiones críticas, sobre todo en el segmento proximal, y que le da circulación colateral prácticamente a la descendente anterior de manera importante. Y esta es la angiografía del sistema izquierdo, donde se alcanza a ver el tronco coronario izquierdo, la circunfleja y la arteria descendente anterior con una oclusión trombótica proximal. Esta es la tronco coronario izquierdo, esta es la descendente anterior, que se llena incluso de manera tardía, y vean cómo se queda aquí el medio de contraste con una imagen de trombo en el segmento proximal de la arteria descendente anterior. Una imagen más del estudio angiográfico, la circunfleja, este es el territorio, y acá se alcanza a ver la descendente anterior que se encuentra con oclusión trombótica. Se hace una maniobra de Dotter balón para quitar la carga de trombo, y al final se termina impactando un stent en el segmento proximal de la descendente anterior, y al final este es el flujo epicárdico y TMP logrado en la arteria. Se alcanza a ver un flujo TIMI 3 y tal vez un TMP 2 o 3 en este paciente. Estos son sus laboratorios del paciente, vean glucosa 167, son tomados al ingreso, obviamente no esperamos los laboratorios para tomar una decisión,
pero los recuperamos posteriormente y vean potasio de 4.6, sodio 139, hemoglobina de 14, hematocrito de 43, plaquetas 250,000, y vean que tiene una troponina de 67 al ingreso, una AMB de 73 y un ProBNP de 6.340, que está pues elevado en el contexto de este paciente, y es un marcador de insuficiencia cardíaca. Tiempo puerta-balón en el Instituto Nacional de Cardiología, 65 minutos. Decimos que el tiempo puerta-balón debe ser menor a 90, cumplimos con el tiempo, sin embargo eso no es lo importante. Lo importante es el tiempo de retraso del paciente. Vean ustedes, el resultado angiográfico hizo onorreflujo, pero resuelve y al final es una angioplastía primaria exitosa, la descendente anterior con flujo TIMI3, TMP2. Mi pregunta es, ¿en realidad fue exitoso el tratamiento de este paciente? ¿En realidad estamos haciendo bien la atención del paciente con infarto agudo del miocardio? Esta es la placa del paciente a las 72 horas, con datos de insuficiencia cardíaca, hipertensión venocapilar, FEBI de 38%, pico máximo de troponina de 110 y un ProBNP hasta de 9100 reportado en el servicio de unidad coronaria. Revisemos los tiempos de reperfusión, porque se ve interesante que el paciente llegue en helicóptero, salimos por él y se ve bonito, pero vean ustedes este tiempo total de isquemia, primer contacto médico balón, que ya lo comentaba la doctora Arias, 10 horas 52 minutos. Tiempo total de isquemia, primer contacto al primer hospital, si este paciente hubiera sido trombolizado en este centro, hubieran sido 60 minutos. La magnitud y la dimensión del tratamiento es completamente diferente. El paciente hubiera tenido tal vez un resultado diferente, porque lo más importante en atención del infarto, y no hay que olvidarnos de esto, es que el tiempo es músculo y el tamaño del infarto es pronóstico. Eso es lo más importante, no importa el método de reperfusión hasta cierto punto, excepto que hay una contraindicación absoluta para que el paciente se trombolice. Si este paciente hubiera sido atendido en los primeros 60 minutos, que es a la hora que llegó al hospital de primer contacto, donde hay dos errores, uno es el diagnóstico y otro es el tiempo de retraso tan importante que existió después de identificar el infarto. Vean la cantidad de tejido miocárdico y el impacto que tengo en reducir mortalidad en estos pacientes en las primeras hora, 2 o 3 horas de evolución del infarto. A medida que pasa el tiempo, el impacto que voy teniendo en salvar tejido miocárdico y por lo tanto el impacto que tengo en mortalidad se va reduciendo hasta las 12 horas. Estas son las curvas o las líneas donde él pudo haber sido atendido de manera inicial y donde terminó siendo el cateterismo. Ahora pareciera que el éxito depende de alcanzar un flujo epicárdico adecuado o un flujo bueno en la angioplastía, y que eso es reperfusión. La reperfusión no es eso, la reperfusión es atender en manera oportuna e inmediata a los pacientes infartados. Ahora diferentes trabajos han demostrado que el puerta-balón tiene poca implicación y que no ha demostrado impacto en la mortalidad de los pacientes. Claro, este paciente tuvo un puerta-balón de 65 minutos, pero trae un retraso de 10 horas. ¿Qué importan los 65 minutos del tiempo puerta-balón? Y en eso se ha caído en los diferentes hospitales que están en la idea de código infarto, porque el paciente llega a centro médico La Raza, a centro médico siglo XXI, y ellos los meten en tiempo. El paciente está entrando en menos de 90 minutos. Ellos lo están haciendo rápido, sí, pero el paciente lleva 8 horas, 9 horas, 10 horas de evolución con el infarto. Eso no va a impactar, me sirve como indicador de calidad en mi centro de atención oportuna, pero el paciente trae un infarto de 10, 12 horas, donde el impacto en mortalidad depende directamente del primer contacto médico hasta que se hace la intervención. Vean ustedes cómo los pacientes tienen menor mortalidad a menor tiempo de retraso, pero también cuando más retraso existe mayor incidencia de insuficiencia cardíaca, y la insuficiencia cardíaca es un problema muy importante en esto. No estamos tratando de establecer lineamientos, esto ya está perfectamente establecido. Todas las guías de manejo oportuno del infarto establecen que todo paciente deberá entrar con un primer contacto médico-balón menor a 90 minutos y se traslada directamente a un hospital para intervencionismo coronario. Si este paciente deberá hacer un primer contacto médico-balón menor a 120 minutos, si se traslada de un hospital a otro donde no existe disponibilidad de intervencionismo, y estos tiempos puerta-balón deberán ser menor a 60 minutos y los tiempos DIDO menor a 30 minutos. Esto está bien establecido. Si nosotros no podemos garantizar esos tiempos en los pacientes deben ser trombolizados.
Nosotros en el instituto lo hemos vivido, tenemos una tasa de pacientes no reperfundidos cercana al 50%, como lo reporta Renacica, lo reporta Access, lo reportan todos los registros. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los pacientes llegan con más de 12 horas de evolución del infarto y ya no los podemos reperfundir. El tiempo de retraso es muy importante en estos pacientes. Aún así, teniendo salas de hemodinamia a menos de 100 metros de la unidad coronaria, se tromboliza cerca del 25-30% de los pacientes en el instituto. ¿Por qué? Porque no siempre podemos garantizar que los pacientes entren en menos de 90 minutos a salas de hemodinamia. Les hago esta pregunta: si en un centro con esa disponibilidad de salas de hemodinamia todos los días del año, a todas horas, no siempre podemos garantizar llevarlos en menos de 90 minutos, ¿ustedes creen que un paciente que se infarte en un hospital de segundo nivel en el Estado de México y lo va a trasladar a Toluca en cualquier escenario, va a llegar en menos de estos tiempos? Nosotros lo vivimos todos los días y no llegan los pacientes en tiempo, y por eso trombolizamos, a pesar de tener esta disponibilidad y esta infraestructura, entre el 25 y 30% de los pacientes. Es por eso que esta idea del código de infarto creo que se ha distorsionado. Este es también el código de infarto que tiene el IMSS, y ellos de manera inicial decían si el paciente va a ser trombolizado en menos de 30 minutos, si la angioplastía primaria no está disponible en menos de 90. La aplicación del código de infarto a mí en lo personal no me gusta, y seguramente ustedes lo ven continuamente en las redes sociales. ¿Por qué? Porque hay una aplicación creada por la Sociedad de Cardiología Intervencionista de México, donde uno activa, si tiene dolor en el pecho, el código de infarto, y entonces lo traslada al hospital más cercano acreditado por la Sociedad de Cardiología Intervencionista de México. Yo vivo muy cerca del Instituto Nacional de Cardiología. Anoche estaba practicando, lo apliqué y no me mandó al instituto, me mandaba a Médica Sur. Se me hizo curioso. ¿Es una alternativa real el código de infarto? Entonces es la pregunta. Y esto es lo que debemos entender. Yo creo que tiene ventajas y tiene desventajas. Ventajas, obviamente promueve la atención oportuna del infarto. Hay una gran difusión. Ahorita que pregunté, muchos conocían la aplicación. Ubica instituciones hospitalarias con infraestructura suficiente para la angioplastía durante las 24 horas del día. Sí. Son unidades con personal altamente capacitado, son cardiólogos intervencionistas, amigos nuestros y que trabajan en las diferentes instituciones de salud. Difunde el impacto de no tratar al paciente infartado, pero también tiene desventajas. Se limita estrictamente a la angioplastía primaria. El 90% de estas instituciones son instituciones privadas. Las instituciones públicas que participan en gran parte es a través de servicios subrogados, y no toda la población puede entrar a esto, específicamente en el contexto del seguro popular. Y además, las instituciones públicas que participan no están abiertas 24 horas los 365 días del año para la atención oportuna del infarto. ¿Qué pasa con la población que no tiene cobertura para esto? Pero también crea una idea errónea a la población respecto a qué centros pueden otorgarle atención oportuna del infarto. Estos son los hospitales del Distrito Federal dados de alta para el código infarto. Vean ustedes, están todos los hospitales Ángeles, todos los hospitales Star Médica, ABC, Médica Sur, y participamos 2 o 3 hospitales, uno de la Secretaría de Salud, 2 de la Secretaría de Salud, uno del IMSS, y por ahí está el Hospital Militar. Pero esa es la realidad. Entonces dije, ¿qué sucede en el Estado de México? En el Estado de México, estos son los hospitales que participan. La mayoría son hospitales privados, y de los hospitales públicos que participan, no todos están acreditados por SOCIME. Estos son los acreditados por SOCIME, estos son los hospitales con salas de hemodinamia. ¿A qué quiero llegar? Que una verdad a medias puede ser una mentira doble. ¿Por qué lo digo? Porque si yo no sé nada de medicina, tengo la aplicación y yo tengo un infarto y me estoy infartando en esta parte del Estado de México, y me meto a la aplicación y me dice que me tengo que ir al Hospital Florencia o al Centro Médico Toluca por el infarto, que son hospitales privados, yo puedo decir, no me alcanza, no llego, no voy. Y a lo mejor estaba al lado de un hospital de segundo nivel donde tenían un trombolítico fibrino específico y pudo ser trombolizado. Es por eso que digo que una verdad a medias puede ser una mentira doble. Estas son las salas de hemodinamia del Estado de México públicas, Toluca, Zumpango, Iztapaluca, Cuautitlán, donde vean la diversidad a nivel de la Secretaría de Salud. Con toda esta idea, lo más adecuado es la regionalización de la atención del infarto.
Es más fácil trombolizar a los pacientes en estos centros y después trasladarlos para fármaco-invasiva. Obviamente, si llegan aquí en horas laborales, el paciente se volvió a quedar el señalador. Los pacientes llegan en horas laborales, los cardiólogos intervencionistas, y llegan a un hospital como es el de Zumpango y hay disponibilidad de sala, pues obviamente el paciente tendrá que entrar a sala. Pero eso no es el grueso de los pacientes que vemos con infarto agudo del miocardio en este contexto. ¿Se trabó de nuevo la computadora, por favor? La siguiente, por favor. Una más. Esto es interesante. Las estrategias farmacoinvasivas prácticamente han igualado la mortalidad en uno y otro escenario de la enfermedad coronaria. Una más. Como conclusión, el tiempo de retraso en el inicio de la terapia de reperfusión es fundamental en decidir cuál es la estrategia de reperfusión en estos pacientes. ¿Cuál es el mejor método de reperfusión? Pues el que sea más accesible con menor tiempo de retraso. Creo que hay una idea errónea respecto al código infarto. El código infarto no debe ser más que un concepto de reperfusión temprana y no de que todos los pacientes deben ir a angioplastía primaria. Y por lo tanto, dadas las condiciones geográficas de acceso a los servicios de salud y, por qué no decirlo, económicas del país, pues la estrategia farmacoinvasiva se posiciona como una mejor estrategia de reperfusión. La siguiente, por favor. Una más. Si quiere se puede salir de la presentación y volver a entrar. Yo creo que se trabó. Gracias. El siguiente caso clínico es un caso respecto a situaciones especiales en la atención de los pacientes infartados. De repente queremos que el paciente que llegue con infarto tenga 40 años, me diga que no va a sangrar y entonces el paciente lo pueda trombolizar y sé que va a reperfundir en menos de 60 a 90 minutos. Sin embargo, en los diferentes servicios de urgencias pueden llegar pacientes con diferentes condiciones clínicas que permitan poder tratar a un paciente con infarto agudo del miocardio de una manera u otra. Es que creo que se traba la presentación, hay que salir y volver a entrar, perdón. Y eso se refiere a este caso clínico. ¿Por qué? Porque el paciente octogenario puede llegar con un infarto. Esta es la historia cardiovascular. Es una mujer, 88 años de edad, viuda, ese es factor cardioprotector, originaria y residente de Iguala Guerrero, diabetes mellitus tipo 2 y 15 años de diagnóstico con esta enfermedad, control irregular, no modifica el estilo de vida y toma de manera irregular actualmente algún antidiabético oral y se controla por su médico de primer contacto. En el 2013 se establece el diagnóstico de dislipidemia en tratamiento con simvastatina, 40 miligramos vía oral cada 24 horas, diagnóstico desde el 2015 de hipotiroidismo subclínico, niega tabaquismo y niega hipertensión arterial. Su padecimiento: el 1 de abril del 2016, al esfuerzo físico, cargaba algunos objetos en su casa, dolor torácico, retroesternal, punzante, intensidad máxima 3, 4 de 10 durante 3 minutos de duración, sin ninguna otra sintomatología y que se limita con el reposo. La paciente, ubíquenla en Iguala Guerrero, la edad que tiene. El 18 de abril, a las 10 de la mañana, presenta nuevamente dolor, pero ahora cambian un poco las características. Ahora el dolor es opresivo y se irradia la región interescapular. Tiene intensidad 8 de 10, diaforesis y disnea, de 20 minutos de duración, motivo por el cual acude a su cardiólogo en medio privado, en Iguala Guerrero, donde es valorada por el cardiólogo. 11:30 de la mañana, cuando la revisa el cardiólogo, la paciente se encuentra completamente asintomática, el dolor le había durado 20 minutos. A la exploración física, frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto, tensión arterial 150/70 y frecuencia respiratoria de 22, pesa 85 kilos, estatura 1,61 y tiene un índice de masa corporal de 32. Campos pulmonares limpios, choque de la punta en quinto espacio intercostal y no tiene soplos la paciente. Este es el electrocardiograma que le toma inicialmente el cardiólogo en Iguala Guerrero
donde pues, la paciente se encuentra en ritmo sinusal y pues prácticamente podríamos pensar que es hasta un electrocardiograma normal. No sé si tal vez siendo muy minuciosos aquí el punto J pudiera, pero no, podríamos decir que incluso es un electrocardiograma normal, la paciente no tiene dolor. Me resultó interesante el caso porque estando ahí con el cardiólogo, ¿cuál sería su impresión diagnóstica? Dolor de 20 minutos, factores de riesgo. Habrá quien pensaría que es un infarto con elevación del segmento ST, yo creo que no, el paciente no tiene una franca elevación del segmento ST. Infarto sin elevación o angina inestable, pues habría que esperar biomarcadores para determinar si están positivos o negativos, y si considero que el dolor es sugestivo de un síndrome coronario, que lo parece, el cuadro clínico es muy característico, opresivo, irradiado, diaforesis. Con una mujer factores de riesgo, ya 20 minutos de duración es un dolor sugestivo de un síndrome coronario, pero si los biomarcadores fueran negativos hablaríamos de angina inestable, y si son positivos hablamos de infarto sin elevación. Dolor torácico no cardíaco yo creo que nadie pensaría, es muy sugestivo el cuadro clínico. Sin embargo, mientras espera y continúa en la consulta con el cardiólogo, vuelve a presentar angina. Angina, intensidad 10 de 10, diaforesis, disnea, palidez, y entonces el cardiólogo le toma otro electrocardiograma. Este es el electrocardiograma en el consultorio del cardiólogo. De hecho, les dejé la letra ahí del cardiólogo y la fecha porque hay quien decía, ay no creo que haya pasado eso. Ahí está. Pero es un electrocardiograma que le toma el cardiólogo a esta mujer octogenaria y tiene franca elevación del segmento ST prácticamente en toda la cara anterior de 1 y ABL, tiene un infarto agudo del miocardio anterior extenso. Creo que no nos queda duda respecto al diagnóstico. El problema es que en este contexto el diagnóstico es un infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST anterior extenso. No hablamos de infarto sin elevación, hay elevación del segmento ST. Esto sale del contexto ya de angina inestable y pericarditis no lo parece. Estos son los laboratorios que nos pudieron mandar de Iguala: creatinina de 0.8, potasio de 4, sodio 140, MB de 2.4, AST de 40, hemoglobina y plaquetas prácticamente 178,000. El corte del MB es hasta 3, pero sale todavía normal por el tiempo de evolución. Yo creo que aquí la pregunta más importante, y hicimos el diagnóstico, es ¿cuál es su actitud terapéutica? Lo llevamos a un tratamiento conservador porque está muy viejita, ya vivió lo que tenía que vivir, ya le tocaba, ya está robando aire, etcétera, etcétera, etcétera. O bien lo llevamos a una estrategia de reperfusión. Porque eso pasa en el infarto. Escuchamos muchas campañas contra la lucha del cáncer de mama, cáncer cervicuterino, y las mujeres se mueren 5 veces más de cardiopatía isquémica. Y no escuchamos campañas contra la lucha y la atención del paciente con infarto agudo del miocardio. Entonces a veces pareciera que ser diabético, gordito, ya le tocaba, pues ya no se cuidaba, aparte fumaba, pues qué mala suerte. No, esta es la primera causa de muerte. Pero estamos ante una paciente octogenaria con un infarto agudo del miocardio. Tratamiento conservador, le doy aspirina, le doy clopidogrel y que Dios la cuide, o bien la llevamos a una estrategia de reperfusión. Y aquí, ¿a cuál la llevamos? ¿Mecánica o farmacológica? Octogenaria la paciente. Me da miedo el sangrado. Este es nuestro esquema de reperfusión del instituto. Queda claro que los tiempos de reperfusión, menos de 12 horas, menos de 90 minutos, más de 90 minutos trombolizamos, pero es una situación especial. ¿Cuál sería su actitud terapéutica en esta paciente? Lo trasladan para angioplastia primaria, la paciente se encuentra en Iguala Guerrero. Salas de hemodinamia cercanas a Iguala Guerrero no hay, yo creo que lo más cercano es Cuernavaca y es una sala privada, y ahora Acapulco, pero pues a cuántas horas está, y está infartándose en el consultorio. Esta es la realidad del paciente con infarto agudo del miocardio. Si está en el Instituto Nacional de Cardiología no tenemos duda y la estaríamos llevando a sala de hemodinamia, pero se encuentra en Iguala Guerrero. De hecho, el caso no fue tratado por nosotros, pero me resulta muy interesante la actitud que tomó el médico ante la atención de esta paciente. Trombolizan, dosis de TNK 50 miligramos, aspirina, clopidogrel, enoxaparina. Recuerden que esto se debe ajustar con la edad, más de 75 años no se da carga de clopidogrel, y enoxaparina intravenosa tampoco. Estreptoquinasa, pues vean ustedes, 1.500.000 unidades para 60 minutos, aspirina, clopidogrel 75 y enoxaparina 0.75 miligramos, son un esquema adecuado. La estreptoquinasa ha sido el trombolítico utilizado de manera regular en el paciente octogenario porque reportaba menor tasa de sangrado intracraniano.
Tecneteplase pesa la paciente 80 kilos, le tocan 40 miligramos, la mitad de la dosis que ya lo mostraba la doctora Arias, aspirina, clopidogrel y heparina no fraccionada en infusión continua, o bien alteplase 100 miligramos para 1 hora, que sería pues una dosis total y alta para este contexto. Veamos qué hay de evidencia respecto a la reperfusión en estos pacientes. Estos son los trombolíticos, streptokinasa, alteplase y tecneteplase. Unos son en infusión continua, otro en bolo único, pero lo que destaca en relación al caso es la posible tasa de hemorragia intracraneana que estaba reportada con streptokinasa del 0.4% y con agentes fibrino específicos se podía ir hasta el 0.7-0.9%, por eso el uso de streptokinasa era recomendado en el paciente octogenario. Cuando uno va a trombolizar a un paciente le da miedo la trombolisis en muchos centros, sobre todo si no tromboliza de manera habitual. Y entonces la primera respuesta es que no vaya a sangrar. Por eso les traigo esta estadística del hospital. Esta es nuestra tasa real de sangrado mayor. Un paciente cuando va a ser trombolizado debe firmar un consentimiento informado, eso es un hecho. Pero el consentimiento está guiado por el conocimiento del médico. El paciente no sabe de medicina. El paciente viene con un infarto y le digo, le puedo administrar un medicamento para resolver el infarto, pero va a sangrar y se va a morir de una hemorragia cerebral. Les aseguro que autorreperfunde, baja el ST, hace Q temprana y el paciente queda con fe binormal. Pero si yo tengo la capacidad real de explicarle cuál es la tasa real de un sangrado y cuál es el impacto que voy a tener en la reperfusión, no va a haber duda de que el paciente va a escoger la estrategia. Estas son nuestras tasas de sangrado: mayor 0.4%, menor 2.6% y prácticamente nada más. Nosotros tenemos experiencia en el uso de streptokinasa en el octogenario. De hecho era como el subgrupo de pacientes que eran trombolizados con strepto, y esta era la mortalidad que teníamos del 25% y con fibrina específico cercano al 6.1. No es satanizar al strepto, pero lo usábamos en un grupo, un octogenario que se infarta, tiene una mortalidad muy similar a esta. Más allá que esté dado por el strepto, era por el subgrupo de pacientes que trombolizábamos de esta manera. Pero, ¿qué es lo que hizo el médico? El cardiólogo en Iguala administra 50 miligramos de tecneteplase IV, aspirina, clopidogrel, dosis no especificada, enoxaparina 1 miligramo por kilo subcutáneo. ¿Qué opinan de esto? Veamos qué sucedió con la paciente. Y entonces quiero entrar al terreno de la mitad de la dosis de tecneteplase. El uso de tecneteplase en el octogenario, en el STRIN, después de haber enrolado el 20% de los pacientes, se dieron cuenta que la tasa de hemorragia intracraneana se iba hasta el 2.5%. Hacen un ajuste en el protocolo, una enmienda en el protocolo, y reducen en el octogenario a la mitad de la dosis esperada para el peso de los pacientes. Si pesaba 80 kilos y le tocaban 8 mililitros, le daban 4. Y con eso logran reducir de 2.5 a 0.5% la hemorragia intracraneana, muy similar al 0.3% que eran los pacientes que iban a angioplastia primaria. En el 2015 sale la publicación de Armstrong, donde analizan específicamente la dosis reducida de tecneteplase en el paciente octogenario. Prácticamente yo creo que va a ser un esquema ya validado. Hay también ya experiencia, por ejemplo, en evento vascular cerebral con mitad de la dosis de alteplase, 0.6 en lugar de 0.9. Pero la dosis es que la tendencia en el octogenario utilicemos menos dosis de trombolítico. ¿Por qué? Porque el riesgo de sangrado se reduce de manera significativa y no se compromete la tasa de reperfusión, porque así fue mostrado en el estudio STREAM, donde los pacientes mayores de 75 años, vean los que fueron a farmacoinvasiva, octogenarios trombolizados con mitad de dosis, versus los que habían entrado a angioplastia primaria en menos de 3 horas. Esto es bien importante. Eran pacientes que podían meterse en menos de 3 horas y que la sala de hemodinamia estaba disponible en menos de 60 minutos. Y aún así, en ese escenario tan perfecto de intervencionismo, los pacientes que fueron trombolizados con infartos de menos de 3 horas, con mitad de dosis, mayores de 75 años, vean que les va prácticamente igual que los pacientes que habían ido a angioplastia primaria con el escenario ideal propuesto. Es importante entender que en el paciente octogenario la mortalidad es 3 veces mayor que el paciente menor de 75 años solo por el hecho de tener un infarto. Es importante analizar las comorbilidades y la capacidad del paciente, sobre todo su capacidad funcional previa al síndrome coronario. Si es un paciente postrado que ya no se moviliza, sin red de apoyo familiar, pues tal vez no es lo más adecuado reperfundirlo y querer alargar un estado crítico ya de un paciente. Sin embargo, hay pacientes de 80 años que están mejor que yo, caminan mejor que yo y entonces podrían ser candidatos a reperfusión.
La angioplastia primaria, también el intervencionismo fallido en estos pacientes tiene una mortalidad alta y la tasa de reperfusión con los agentes fibrinespecíficos no cambia en relación a la edad. Este es el electrocardiograma todavía de Iguala Guerrero a los 120 minutos de que la señora fue trombolizada con una dosis total de tecneteplase. Tal vez podríamos discutir la dosis utilizada de tecneteplase, 50 miligramos para una paciente de ese peso y esa edad suena una dosis alta. No hubo un ajuste del uso de la enoxa y se le dio clopidogrel, pero lo que quiero mostrar es que la paciente reperfunde porque cuando comparamos el electrocardiograma inicial respecto al electrocardiograma a las 2 horas, hay un descenso completo de la elevación del segmento ST, hay una resolución total de la elevación del segmento ST, una inversión de la onda T de manera temprana que habla prácticamente de que el paciente había reperfundido. Es el motivo por el cual lo trasladan con nosotros, ya la trombolizaron y deciden enviarla al Instituto Nacional de Cardiología para la estrategia farmacoinvasiva. Este es el electrocardiograma de ingreso al instituto. Si les preguntara, ¿ustedes creen que se infartó? No. Esta es su placa inicial con datos de hipertensión venocapilar. La troponina cuando llegó con nosotros de 5.5, ya un pico enzimático ya en descenso, y el ProBNP en 2454 está elevado, tiene la placa con datos de hipertensión venocapilar, es un infarto anterior extenso, podemos esperar cierto grado de insuficiencia cardíaca en el paciente, y este es su cateterismo cardíaco de la señora. Irregularidades en la coronaria derecha, tiene una lesión, sobre todo irregularidades no significativas, da circulación colateral a la descendente anterior. Y lo que más destaca es la descendente anterior. Esta es la descendente anterior, esta era la arteria que se encontraba ocluida en el infarto. Vean que tiene un flujo TIMI3, incluso tiene un buen TMP, y tiene una lesión crítica en el segmento medio de la descendente anterior, casi con el segmento distal, pero lo que también destaca es la lesión de tronco coronario izquierdo que tiene. Tiene una lesión del tronco coronario, me tiembla la mano, pero ahí está, por eso no hice hemodinamia. Pero vean ustedes que tiene una lesión del tronco y dirigió a la circunfleja, incluso se veía una pequeña imagen de trombo ahí. Si esta paciente no la hubiera reperfundido, tal vez con los ajustes de las dosis que podríamos hacer y hacer un tratamiento mucho más fino, yo no creo que la paciente hubiera llegado a una sala de hemodinamia localizada a 4 horas de su ciudad donde se encontraba. Se decidió hacer intervencionismo primero a la descendente anterior en el segmento medio y después tanto al tronco coronario izquierdo, descendente anterior como circunfleja, terminando de colocar un stent del tronco hacia la descendente anterior con un intervencionismo exitoso a la descendente anterior, la circunfleja y prácticamente este fue el flujo de la descendente anterior. Después hizo intervención dirigido hacia la circunfleja, pero lo que les quería mostrar era la resolución del cateterismo a través del stent al tronco y al segmento medio. El ecocardiograma, hipocinesia anterior, tercio apical y medio, apex FEBI del 49%, disfunción diastólica grado 1 y presión sistólica de la arteria pulmonar de 40. ¿Me puedes volver a pasar la siguiente si la pasas, por favor? No sé por qué se traba. Y esa es la idea del caso clínico. Creo que hay muchas cosas por hacer en la atención del paciente con infarto agudo del miocardio. La capacitación médica continua del personal médico en las áreas de urgencias es fundamental. Hay que crear redes de interpretación y apoyo diagnóstico con electrocardiograma o para electrocardiogramas, porque no siempre hay personal capacitado en las diferentes áreas, y creo que debe haber un apoyo entre primero, segundo y tercer nivel de atención. Debemos tener bases de datos para poder publicar esto, o sea, la información que podemos tener trabajando en conjunto es muy alta y podríamos tener experiencia muy valiosa. Creo que el personal de urgencias, al ser la primera causa de muerte y de las primeras causas que son valoradas en un servicio de urgencias, deben estar certificados en la atención oportuna del infarto, y creo que la presencia de una aplicación como el código infarto es útil. Sin embargo, lo que debe hacer es la sospecha diagnóstica y el traslado al hospital más cercano en una atención regionalizada del infarto, más allá de querer trasladar a todos los pacientes a cateterismo cardíaco. Esto es lo que tenía programado respecto a los casos clínicos. Muchas gracias por su atención
y ha sido un placer presentarles esto. Gracias.